The following podcast is not relating to my teachings and work at Del Cedar Medical Center and is for entertainment purposes only. Welcome, everybody. This is a new episode of LOF, and today we have the absolute pleasure of having a good friend, a mentor, and just an exceptional physician and operator, Dr. Marta Lobato, who is logging in from Bilbao in Spain. She works at the BTK-BTA unit. I want a BTK-BTA unit. I was very tickled by this because I just never heard that. I didn't know that. I mean, CLTI unit, maybe CLI unit, but the BTA-BTK unit, which I thought was cool. We actually delved into that with her. But at Hospital Las Cruces. Fair warning, this is a Spanish-only episode. So if you need the alternative language, you'll have to enable some sort of AI shit. Probably go to YouTube. YouTube, yeah. You get it on YouTube. They have the things on the bottom. What do you call them? Subtítulos. Subtitles. All right. And there you go. Our ESL is... it's kicking in. It's kicking in. All right, stick around. It was a great conversation about current state of affairs, high-level technical discussions about retrograde access. I mean, she's a ninja in everything that's hard about endovascular limb salvage. I highly suggest you turn on those English subtitles because this is tactical and jam-packed. And towards the end, we talk about specifics on technical stuff. So really, it's one worth listening from A to Z. Yeah. I would advise. All right, stick around. Vamos. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Bueno, Marta, es un gusto tenerte. Marta la conocemos ya hace rato. Hemos tenido el agrado y el honor y el placer de aprender de ella, de escuchar de su experiencia y crear una muy bonita amistad también. Así que bueno, te doy el agradecimiento, la bienvenida y encima que te gastes un rato de tu fin de semana, que estoy seguro que te gustan tanto como a nosotros, para desconectarte, pero que lo hayas ojalá invertido, en tu perspectiva sea una inversión, de estar acá con nosotros. Así que Marta, bienvenida a Life of Flow. Muchas gracias. Para mí es un placer, desde luego que es una inversión y es un gusto estar con vosotros hoy pasando un ratito entre amigos. Gracias por la invitación. Buenísimo. Marta, te estábamos haciendo la introducción al inicio del programa y una de las cosas que me llama la atención es que ustedes han creado una unidad específica con el otro gran amigo del podcast, August Isa, en el Hospital Cruces, ¿verdad? En Bilbao. Sí. Una unidad BTK-BTA. Y yo eso nunca en la vida lo he escuchado yo. Es la primera vez que escucho que hay un hospital que tiene una unidad para eso. Me encantaría que me contaras o nos contaras un poquito de dónde salió, cuánto llevan con ese proyecto específico y cuál era la necesidad que ha llegado a cumplir. Bueno, pues ya llevamos una larga temporada. Empezamos a final de 2017. La idea no surge de nosotros, la idea surge de nuestro jefe de servicio que decide, trabajamos en un hospital muy grande, que es el centro de referencia en el País Vasco, y a él le parece que surge la necesidad de sectorizar un poco la patología y que haya gente dedicada a hacer procedimientos aórticos complejos, cirugías carotídeas complejas, y entonces él piensa que, dado que hay un incremento claro en la patología diabéticos, pie diabético, patología isquémica, que podríamos crear una unidad dedicada a revascularización endovascular en el sector BTK-BTA. Y pues ahí es cuando empezamos con esto y llevamos pues aproximadamente 7 años aproximadamente. Y al final yo creo que dedicarte de forma específica a una patología te permite desarrollar esto de forma más extensa y poder ahondar un poco y tener más conocimientos en la patología y en el tratamiento.
¿Pero qué pasa con una femoral ocluida? ¿A quién le llega? ¿A quién le toca esa? No, lo hacemos por supuesto. Quiero decir, esto está un poco más dedicado, aunque tratamos pacientes isquémicos en general, pero casos particularmente complejos en el sector distal, en el pie, arterializaciones también. Bueno, pues que haya 2 personas que estén dedicadas a poder resolver esos casos, aunque obviamente todo el equipo hace isquemia crítica, también claudicantes, todos hacemos un poco, pero bueno, que haya personas que sean referencia en patología que pueda ser un poco más compleja de resolver. Esto me parece fantástico. Y el éxito de esta unidad, porque yo creo que el éxito y el resultado ya en hindsight, ¿no? O sea, ya viendo la evolución luego de algunos años, ha sido extraordinaria. ¿Cuál es, en tu perspectiva, la razón del éxito que ha tenido esta unidad? Que, por cierto, me parece súper interesante esta decisión de tu jefe de segmentizar cosas. Es algo que yo en algún momento, cuando tuve mis ínfulas de jefe, pensé que era lo que quería hacer. Quería que hubiese gente que hicieran los carótidos, los aórticos, los pies, ¿verdad? Que me parece que es muy interesante. Pero bueno, ¿cuál ha sido el secreto del éxito a lo largo de estos años en esta unidad? Bueno, a lo largo del tiempo hay éxitos, hay fracasos, hay de todo, como me imagino que para todos. Pero bueno, yo si tuviera que definirlo así con una palabra únicamente, diría que probablemente la pasión por lo que hacemos. Yo creo que al final, y esto te suele pasar cuando te dedicas muy específicamente a algo, ¿no? Y puedes ahondar y puedes descubrir cosas porque yo inicialmente, August era más apasionado en esto, yo inicialmente no mucho, de hecho dudé bastante, pero lo cierto es que una vez estuve dentro y pude adentrarme más en la patología, pude adquirir destrezas, pues me apasioné totalmente. Y ahora siempre digo, esto es de lo mejor que me ha pasado en mi vida profesional, porque realmente, aunque lo veía con un cierto escepticismo, porque también te obliga a hacer renuncias, obviamente, en otras cosas, porque es lo que tiene, ¿no? Pero yo creo que sí que te permite adquirir un grado de excelencia y esto es muy reconfortante. Y entonces, bueno, pero si tengo que decir algo, desde luego que poner pasión en lo que haces, que al final algo te guste mucho, es el secreto de que las cosas puedan ir bien. A mí me encantaría saber, además de lo técnico, la parte en cuanto de procesos y logística en el pre-care, after-care de estos pacientes. Porque yo creo que ahí, aunque no es tan sexy, ¿verdad? Como hacer una punción de una arteria metatarsal y ¿verdad? Hacer un loop o lo que sea. Pero yo creo que ahí se pierden muchos pacientes y muchas extremidades en ese espacio pre, post sí. y de seguimiento del patient. Esto es bastante complejo. Bueno, por suerte tenemos enfermería dedicada, una unidad de curas bastante dedicada. Tenemos una unidad de hospitalización a domicilio que trabaja codo con nosotros y esto nos permite tener los pacientes ambulatorizados, que antes era bastante complejo porque tenías pacientes con isquemia crítica, con curas extensas, antibioterapia endovenosa y esto no lo podías manejar de otra manera que con el paciente hospitalizado. Hacía que los ingresos fueran largos, comorbilidad asociada al ingreso, iatrogenia, esto complicaba mucho a los pacientes y desde que contamos con esta unidad de hospitalización a domicilio podemos hacer curas complejas en casa, BAC y luego además la antibioterapia endovenosa, que es muy importante en pacientes con pies diabéticos con heridas extensas. Esto nos ha cambiado bastante porque puedes tener al paciente con una monitorización muy directa. Y luego además tenemos una sala de curas en el hospital, en hospitalización a domicilio, que nos traen a los pacientes para poderlos ver al menos una vez a la semana, cuando tenemos pies que están en una situación que hay que monitorizar de forma estrecha. Entonces, bueno, sigue siendo mucho trabajo porque hay que tener muy en cuenta qué pacientes tienes en domicilio en esta circunstancia, qué pacientes tienes que ver en la sala de curas, desbridar. Y esto, bueno, es una logística compleja, pero desde luego que nos ha permitido cambiar un poco el paradigma que teníamos de ingresos de 20 días en pacientes que se complicaban y esto sí que ha mejorado la situación. ¿El ultrasonido vascular es parte del hospital a domicilio o no? ¿Para eso tienen que venir? Básicamente tienen que venir, o sea, se pueden hacer cosas muy básicas con equipos portátiles, pero lo cierto es que el equipo de hospitalización a domicilio no está entrenado más que para detectar
fallos groseros de las técnicas. Esto a veces lo detectan y entonces el paciente viene al hospital para poderlo ver. Por lo menos tienen un aparato de Doppler. Sí, tienen un aparato de Doppler y tienen un ecógrafo, un ecógrafo de estos como una tablet que tiene una sondita. Entonces, sí que son capaces de detectar. Además, cuando una herida les parece que va mal, le hacen su Doppler y esto claro. Sí que para detectar problemas nos sirve, nos es útil. Esto es interesante. Tenemos amigos en común que tienen una capacidad de conquistar al mundo de manera muy especiales. Estoy pensando en Lorenzo Patrón, que logra unir cientos de operadores alrededor del mundo y hacer un paper, que para mí eso me parece bárbaro. Pero interesantemente me parece que ojalá que sea el primer paso de muchos más. Y a lo que voy es, y se lo he dicho, así que no es que estoy hablando detrás de él, que con tanto esfuerzo me parece que el paper queda corto a las necesidades. O sea, fue casi como que quiero que este concepto salga y voy a hacerlo, o sea, como que no sé si es hasta una cosa medio... una vendetta personal de Lorenzo que quería sacarlo a huevo, bueno, o sea, a como diera lugar y no quería perder. Porque ojalá que no se pierda ese ímpetu, porque, a lo que voy, ese es mi comentario, creo que hay papers muchísimo más importantes que ese, que grupos grandes organizados alrededor del mundo deberíamos de estar sacando. Y en particular me refiero al concepto, y de una u otra manera Marta lo está poniendo aquí en la mesa, que es la patología de isquemia crónica, CLI o CLTI, no debería estar manejada en centros hospitalarios. Yo tengo una versión completa, vos sabes, ya me has escuchado hablar de esto. Yo creo que el futuro del manejo de estas pacientes es en la comunidad, es en unidades ambulatorias, es en unidades de Toe and Flow, es hospital a domicilio, es home health. Son todas estas cosas, pero el bemol es la poca capacidad organizativa que hay. ¿Verdad? Al menos en Estados Unidos eso es. Entonces a mí me encantaría ver consensos en donde todo el mundo está diciendo, miren, hay que manejar las heridas, hay que tener un equipo multidisciplinario, hay que tener un cirujano podólogo, hay que tener enfermería, hay que tener hospital de domicilio. Eso es 1000 veces más, con todo el cariño del mundo, Lorenzo, que el Wunderson. 1000 veces más importante. Sí, pero yo creo que el concepto de hacer un MVP, Minimal Viable Product, de hacer como un paso, es importante. Por eso digo, ojalá que no haya sido un proyecto selfish. Ojalá que... Es que las intenciones no importan. Una vez uno hace algo, abre las puertas para seguir haciendo cosas. Así que bueno, sí. Importante. Y otra cosa es que tampoco tengo que ponerlo en manos de él. Digo, el hecho está de que quedó claro que hay la intención y que a través de politiquerías, porque no te puedes imaginar la cantidad de estupideces que pasaron detrás del... Sí. Bueno, pero que hay una intención de organizar, porque para mí realmente estamos en un momento donde esto no va para atrás, va para arriba, va a ponerse peor. La gente va a tener que saber hacer esto súper bien y los pacientes necesitan mejores opciones. Eso. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el paradigma en el tratamiento de estos pacientes va a cambiar porque ahora mismo ya la diabetes se ha convertido en una pandemia a nivel global. Obviamente en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, el incremento de la tasa de diabetes es increíble. Esto va a hacer que aumente muchísimo la isquemia crítica y que vayamos a tener que cambiar el modo en el que la tratamos. Y para esto los equipos multidisciplinares son cruciales y también no solo para dar una mejor atención a los pacientes, sino también para hacer una atención más eficiente en cuanto a costes, porque aquí sabéis que en Europa tenemos un sistema sanitario público y también tenemos que tender a la eficiencia en el sentido de que tenemos que gestionar los recursos de los que disponemos. Y puesto que esto va a ir increciendo, no solo porque aumente la diabetes, sino que la población se va envejeciendo,
Esto yo creo que es una realidad a la que nos vamos a enfrentar y vamos a tener que cambiar eso. Pero es cierto que generar equipos multidisciplinares probablemente es la cuestión más difícil que se nos da. Y nosotros, además, como cirujanos, siempre nos miramos mucho al ombligo, pensamos que si no tenemos todo bajo nuestro absoluto control, eso no va a funcionar. Sí. Y la única forma de que un equipo multidisciplinar funcione es depositar confianza en el resto. Y bueno, esto a veces es un poco complejo porque queremos monopolizar un poco la cura, estar encima, la descarga, no es que si no veo al paciente todos los días a ver si se me va a escapar algo y yo lo operé ayer y no quiero que esto vaya mal. Entonces todo esto lleva un recorrido y bueno, una vez que rueda está claro que es estupendo, pero entre tanto también tiene su problemática y sus momentos más grises y esto tiene que ser de esta manera, pero yo creo que desde luego que va a ser el futuro. Sí. Hay blueprints, hay buenos blueprints. Yo creo que hay gente que ha puesto, David Armstrong ha hecho un buen trabajo en generar cómo crear estos equipos, cuáles son las partes y los elementos que necesitas para el equipo, cómo ponerlos. Hay un cardiólogo que me dijeron aquí en Texas, en El Paso o algo así, que tiene un outpatient center y tiene podiatra y tiene psicólogos. Creo que es Raj Laika. Debemos de invitarlos. Sí, shout out. If you're hearing, if you know about it, come. Raj is a good friend. I can tell him. Y porque yo creo que eso es súper importante. Él ha hecho casos para Endolat Live. Sí. Uh-huh. Esa es la parte psicológica de cómo estos pacientes, porque la diabetes es básicamente decisiones que el paciente toma, ¿no? De cómo come. Además, o sea, hay cosas económicas que uno no puede controlar, ¿verdad? Situaciones económicas, pero muchas veces es patrones de qué consume, qué tipo de ejercicio hace, y eso es muy importante, porque podemos hacer todos los procedimientos del mundo, pero si el paciente sigue comiendo Cheetos y Coca-Cola y todo eso, pues no hacemos nada. Pues, ¿sabes? Una cosa que esta semana nosotros tenemos como parte de lo que yo creo que nos ha dado el éxito operativo. A ver, aquí viene una parte selfish mía del Life of Flow. Lucas utiliza, Marta, te cuento, Lucas utiliza Life of Flow para su terapia. Es como él no tiene terapista ni psicólogo, pero viene aquí y aquí hace su terapia. Y yo no pago cursos, sino que no hago educación médica continua, pero llamo a la gente de la que quiero aprender para poder aprender directamente de ellos. Y bueno, a través de ellos hemos tenido acá gente súper interesante. Y de hecho, nuestro primer show, te va a parecer interesante, lo hicimos con una médico que es cardióloga, que maneja toda la patología congénita del Texas del Texas Children's. Y ellos tienen una cosa que se llama Performance Rounds. ¿Cómo traducir performance? No es performance, no existe, ¿o sí? ¿Cómo un espectáculo, ¿no? No es de performance. Perform como de cómo haces algo. Exacto. Ah, vale, sí. Es solo... ¿Cómo se dice eso, Marta? Para nosotros que no sabemos hablar español. No, hombre, por Dios, no. No, literalmente. A ver, espérate. Le voy a decir... Vamos a ver. Hey, I'm trying to translate performance into Spanish. Would you give me your capacity to do, your ability to do something? How would you translate that into Spanish? ChatGPT. Wow. Your capacity to do, your ability to do something in Spanish could be translated as tu capacidad de hacer algo. Genial. Me encanta que tiene el acento gringo. Tu capacidad de hacer algo. Okay. Bueno, entonces tenemos estas reuniones que son de nuestra capacidad de hacer algo. Y la dividimos en dos. Es un performance administrativo, porque la mitad de nuestros problemas son operativos, administrativos. Sí. Tienes, decir, qué tantos técnicos hay, qué tantas enfermeras hay, cuándo tienes que contratar más gente, a qué horas hay turnos, cuándo vienen, cuándo salen, ¿no? Luego, cuántos dispositivos usas, cuánto cuestan, qué contratos tienes con las casas, yara. Y luego, eso es todos los lunes. Y luego todos los viernes tenemos un clinical performance, que lo que hacemos en clinical performance es cómo estamos clínicamente.
dónde están nuestras reintervenciones, cuánto estamos haciendo, cómo van los pacientes. O sea, entonces tenemos todo el análisis de un lado operativo y del otro lado. Y para mí eso ha sido súper fundamental en Hope, sí, porque nos ha ayudado a tener además una transparencia radical, como lo hablamos con el otro guest de ayer, en donde tenemos la capacidad de obtener feedback, sí, de todo el mundo en relación a operativo y clínico. Y no siempre están en el mismo... pero bueno, y lo digo nada más porque creo que este concepto de grupos, de equipos, que estamos todos al unísono, una de las cosas importantes es, ok, bueno, ¿cómo lo haces? Porque no es tan fácil. Sí. Y cómo sacamos, qué copiamos de otra gente que lo ha hecho bien y poder generar esa amalgama de que ese trabajo en equipo funcione súper bien. Así que bueno, ahí lo podemos dejar como para otra ocasión, porque yo creo que una cosa súper interesante que realmente fue parte de por qué queríamos que Marta estuviese aquí fue un paper que puso su grupo, que puso Together. Puta, ya tengo demasiados años me tengo que ir de Estados Unidos. Me tengo que ir de Estados Unidos. Ya me cuesta hablar español. Yo como soy puertorriqueño, Spanglish es No, a vos te sale normal. O sea, vos sonás como un baboso y todo el mundo dice, wow, Ricky Martin, right? O sea, no hay nada malo, weón. Pero yo sueno como un idiota. I lean into it. Bueno, Marta, contame un poco sobre este paper, de dónde salió, cuál fue la intención, por qué, cuánto tiempo tienen pensándolo. Danos un poquito del background del paper. Bueno, pues no es una cosa de un día. Nosotros sabéis que llevamos tiempo utilizando las funciones retrógradas como bailout, muchos años. Siempre hemos hecho mucha formación al respecto porque aquí no estaba muy extendido, entonces siempre hemos hecho workshop en el hospital y ha venido gente, entonces siempre les hemos preparado presentaciones de cómo estandarizar un poco la técnica de punción, por dónde empezar, de lo más sencillo a lo más complejo. Y bueno, en relación a todo esto llevamos tiempo pensándolo y bueno, el verano pasado August dijo, yo creo que esto lo tenemos que materializar. Tenemos que escribir esto, hablar un poco de la dificultad en las funciones, describir nuestra clasificación de cómo pensamos que hay que hacer esto y bueno, pues fue ahí donde se desarrolló un poco el tema del paper, pero es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo y ya sabéis además que tenemos varios papers que hemos escrito antes acerca de técnicas de bailout para ayudar en las funciones, como el body needle, el telescopic needle, el balloon assisted. Quiero decir, este es un tema en el que llevamos mucho tiempo trabajando. Fue una forma de hacer un artículo de revisión, hacer un compendio de todo esto que llevamos haciendo durante tiempo. Y para nuestros podcast escuchas, ¿así se dice? En vez de radio escuchas, podcast escuchas. Podcast ya se usa también aquí como el artículo en mención es Tips and Tricks for Simple and Complex Below the Ankle Punctures y está publicado en el Journal of Endovascular Therapy en el 2024. ¿En qué mes salió? No estoy tratando de ver. Ahora mismo no estoy segura si enero o febrero. Sí. Ok, a principios de año está salidito del horno. Y a ver, tal vez contanos un overview del paper, a qué menciona y luego tal vez vamos entrándole poco a poco en la carne del paper. Vale. Bueno, pues la idea del paper sobre todo es describir eso, todos esos trucos que nos ayudan a realizar estas funciones, básicamente basándonos en por qué las funciones en el sector BTA son más complejas y suelen ser complejas en relación al diámetro, al calibre que tiene el vaso, a la profundidad a la que está ubicada y sobre todo a la calcificación, que es algo que nos complica bastante las funciones. Entonces, en relación a todos estos conceptos, describimos nuestra clasificación que dividía el pie en 3 zonas, zona 1, zona 2 y zona 3, la zona 1 más proximal. Y a medida que avanzamos hacia el antepié, la complejidad de las funciones se va incrementando. Entonces, con respecto a estas 3 zonas, fuimos describiendo qué trucos nos podían ayudar a facilitar esas funciones. Y entonces, esto es básicamente lo que desarrolla este paper. ¿Podríamos abordar, además de below the ankle, también below the knee? Porque yo creo que
que yo he visto varios Twitter posts de August y de Marta, y la verdad que me han inspirado y yo me he copiado. Yo lo único que me hace falta de X o de Twitter que no tengo en mi teléfono es los posts de ustedes, que me encantan. Pero me gustaría, porque tienen muy buenas técnicas también en cuanto a SFA y todo. ¿Les importaría abordar toda la retrofunción o simplemente bilodean? No, podemos hablar de todo. Yo nada más lo había framed en relación al paper, pero la verdad que tener a Marta acá es una biblioteca de sabiduría, así que yo feliz de entrarle a todo. Vale. La pregunta es cómo lo disecamos, porque eso pareciera ser que podemos pasar 4 horas hablando. Bueno, pues vamos como salga. Ok, tal vez hagamos este framework. A sabiendas de quienes nos escuchan, tal vez es gente que no tiene la experiencia. A mí no me gusta pensar, yo creo que muchos de nuestros podcasts... A ver, ¿tú crees que la mayoría de las personas que nos escuchan hacen esto? Intentan, sí, No, yo digo que no tienen la experiencia ni el... Bueno, no que Marta, pero... Por eso, pero estoy viendo, ¿no? Tal vez como para empezar la conversación, a ver, sí, okay. Que yo lo que quería decir es, a ver, dependiendo de dónde esté tu educación, sí, quisiera empezar la conversación de, hablemos de los básicos, eso es lo que quería decir, o sea, what's the basic puncture, what's the safe puncture, y cómo construir de ahí para arriba, tal vez, no sé, porque así podemos, así no es anatómico, sino que es whatever, y cómo ven ustedes, cuál es, tal vez... Marta, sí, bueno, finalmente tú eres la que está aquí de guest, no. así que tú dices, lo que tú quieras, hablamos de lo que tú quieras. Nosotros en esto siempre decimos, si empezamos a hablar de una punción para un fellow, ¿no? Alguien que dices, lo tienes que entrenar y no ha hecho nunca una punción retrógrada, ¿por dónde empezar? Sí. Pues yo diría que tienes que empezar de lo más simple a lo más complejo y sobre todo que tienes que empezar donde vayas a correr menos riesgos. ¿Dónde debes empezar? Pues quizá en una femoral superficial. Tienes que hacer una recanalización femoropoplitea y bueno, quizá es el mejor sitio para empezar. Hay otra punción, si quieres empezar en el sector BTK, ¿dónde empezar en el sector BTK? Pues yo siempre digo, hay veces esta arteria tibial anterior que tienes nada más en el segmento horizontal permeable, un poquito del segmento vertical, pero está toda ocluida. ¿Quieres hacer una recanalización femoropoplitea? Pues es un sitio perfecto para pinchar porque no te juegas nada. Ahí si tienes una complicación no vas a perder nada, pero ya estamos hablando de un vaso en el sector BTK que puedes funcionar, es una punción de un vaso más pequeño, que tienes que seguir la sistemática y la técnica exactamente igual que en cualquier vaso BTK, pero tienes la ventaja de que no vas a tener ahí una complicación. Entonces yo diría que con respecto a las punciones más simples, por las que empezar para alguien con poca experiencia o para un residente, creo que es la femoral superficial distal en una recanalización femoropoplitea o esa porción colgada de tibial anterior que tienes a veces que no tiene continuidad, y que te sirve también para hacer una recanalización femoropoplitea en bidireccional. Sí, eso para empezar. A mí me parece súper interesante que la gente, lo que mencionaste, Marta, de simplemente hacer una punción de la superficial femoral en el canal de Hunter. En el canal de Hunter. A las personas no se le ocurren. O sea, y yo creo ¿En serio? que sí, es increíble. Y la gente simplemente va estándar a hacerlo acá en el tobillo, para hacer una recanalización de la poplitea y de la superficial femoral. A mí lo trato de conceptualizar cómo las personas no piensan, ok, ¿dónde voy a hacer la punción? Porque claro, no tiene ningún sentido hacerlo. No tiene ningún sentido. Sí. Básicamente, por dos cuestiones, va a ser una punción más difícil porque es un vaso más pequeño. Es verdad que si vas al pie en la zona 1 es una punción superficial, pero sobre todo no tiene ningún sentido porque cuanto más cerca estás de la lesión, más capacidad de empuje y mejor gestión vas a poder hacer en la recanalización. Desde luego, recanalizar desde una pedia una femoral superficial calcificada se antoja un tanto complejo. Y el soporte, los dispositivos, el calibre de tus dispositivos, todo esto se te va a complicar bastante. Sí. Eso es cierto. Pero bueno, yo creo que eso hay que empezar por punciones sencillas. Luego la punción de P3 es una punción muy, muy interesante porque la tercera porción poplitea es una porción muy fija de la poplitea que si tú tienes la pierna quieta vas a poder hacer por cara externa una punción de forma muy sencilla porque a veces el problema de la femoral superficial distal es que con la flexión de la rodilla
A veces la angulación que tiene la punción es compleja, el paso de los dispositivos también. A veces la tercera porción esto te lo simplifica bastante y sobre todo si tienes una oclusión que llega hasta P2 o incluso hasta P3, esto te puede facilitar mucho también la gestión a ese nivel. Entonces yo creo que para empezar eso es lo más sencillo. Yo he escuchado, y viene mucho de algunos de mis compañeros, la problemática de que, porque a mí me encanta la punción de la P3, y hay algo que Miguel me enseñó, que lo uso frecuentemente en la punción de la P3, y muy pocas personas lo usan, y he escuchado... por claridad, la punción anterolateral. Anterolateral. Okay. Eso es, sí, aquí. Que quede claro que estamos hablando de venir con el paciente en decúbito dorsal, sí. Haces un acceso en la cara lateral y anterior de la pierna, te vas en medio de la fíbula y de la tibia, cruzas la membrana interósea potencialmente, o no, porque no, para el P3 no, porque la membrana interósea viene por debajo, no, es que viene por debajo de la salida de la tibial anterior, así que la membrana interósea la pegas cuando es un tronco tibio peroneo o una peronea, pero la poplitea en su tercer segmento, antes de que la raíz de la tibial anterior emerge, ahí todavía no hay membrana. Pero ¿sabes qué es la belleza de esa? Antes de que me expliques por qué te encanta y te gusta, y la razón de por qué a mí empecé a hacer eso muchísimo es porque me empezaron a referir un montón de fístulas de gente que estaba haciendo accesos poplíteos con el paciente acostado. En prono, claro, es que claro, eso siempre se asocia a fístulas, porque la vena cae encima. La vena poplitea es gigante encima, y entonces la gente le hacía un double stick, no se daban cuenta, porque no se dan cuenta, le ponían un 6 French, porque además estaba hablando antes, yo soy viejito, y te mandaban estos pacientes con dolor isquémico y uno no entendía qué estaba pasando y de repente tenían estas fistulotas en la poplitea que le habían generado con 6 French, ¿no? Entonces, cuando le das vuelta al paciente, te quitas todos esos enredos de lado. Pero decime que me estabas contando que hay una hesitance. Sí, de que puedes hacer una disección o hacer alguna complicación en el área de punción y ese va a ser el área donde vas a hacer un bypass si lo necesitas hacer. Y yo nunca, porque no pongo un sheath. No, exacto. Simplemente pongo la guía 0.18, pongo el catéter directo, bareback, y hago el cruce, mantengo la guía, la aseguro como tú me enseñaste a asegurarla con el torque y el clamp, y hago mi procedimiento, hago mi recanalización. Desde el otro lado, contralateral, claro. O anterógrado. O anterógrado. Y después, cuando acabo, saco la guía en dirección del introductor, porque mi pensamiento es, pues va a haber trombo, y entonces cuando halo la guía, el trombo como que se va a mantener en la pared, y casi nunca tengo sangrado ni nada, casi nunca tengo que hacer hemostasia. Pero el argumento que me han presentado es que pues puedes dañar tu distal bypass target, donde vas a hacer el bypass. Hay dos. Y yo nunca he tenido ese problema. ¿Ustedes lo han tenido? No, yo nunca he tenido. Yo creo que si haces una punción cuidadosa, la técnica sheathless, desde luego, pero incluso aunque utilices ese acceso para hacer un presto y poner un stent de forma retrógrada hasta el ostión de la femoral superficial, que ahí, claro, ya estamos hablando de un calibre de 5 French, y sí que suele hacer falta hacer hemostasia endoluminal inflando un baloncito. Sí. Yo nunca he visto complicaciones a ese nivel. Y aparte de la ventaja, porque lo que decía Miguel de las fístulas es cierto, pero además el problema de infraestructura que supone poner un paciente en prono, darle la vuelta otra vez para continuar. Quiero decir, esto... Sí. El argumento que me han hecho es que no, mejor hacerlo en el tobillo para no dañar esto acá. Pero yo digo, si daña algo de la arteria, estás dañando tu outflow más distal, que es más difícil arreglar. Esto acá en la poplita se arregla bastante fácil. ¿Abierto o endo? El argumento que yo he escuchado que, amerita una respuesta es, bueno, yo me meto y yo pongo un microcatéter, ¿y qué pasa si no cruzo? Porque, es decir, Marta está diciendo, bueno, la hemostasia es endohemostasia, pero ¿qué tal si no cruzas?
¿Cuál es una respuesta para ese potencial? ¿Hiciste un hueco, no pudiste cruzar? ¿Cómo manejas ese hueco? Yo creo que esto no suele suponer un gran problema, porque si no consigues cruzar no vas a tener flujo pulsátil. Y si tu orificio es de un microcatéter de 2,6, 2,8 French, esto yo no creo que vaya a suponer un problema, honestamente. Marta, ¿y ustedes usan introductores siempre retrógrado o usan no, solo básicamente hacemos técnicas sheetless, sí. Utilizamos a nivel en el pie, excepto que pinchemos arterias digitales, que esto es lo único que cambia un poquito. Siempre utilizamos una guía V18 como guía de cabecera y hacemos una técnica sheetless con un catéter de 0,18. Siempre intentamos catéteres cortos porque la maniobrabilidad, el manejo de estos catéteres es más sencillo, pero técnica sheetless. Ya si estamos hablando de pinchar arterias digitales, como utilizamos guías de 0,14, porque la guía de 0,18 ahí ya complica un poco el tema, ya utilizamos microcatéter de 0,14. Pero es lo único que cambia. Básicamente sheetless, en general no utilizamos introductor nunca. Y Marta, ¿cuál es tu técnica de cruce favorita? En el área de la superficial femoral. Bueno, ahora mismo estamos intentando un poco por ampliar el abanico de opciones terapéuticas si podemos hacer un cruce intraluminal. Esto obviamente si tienes lesiones que son muy largas no siempre es posible, entonces ya tienes que ir a hacer un abordaje subintimal. Si podemos preservar el cruce intraluminal, porque esto te abre un poco el abanico de opciones terapéuticas, sobre todo a la hora de utilizar aterectomía, si quieres hacer aterectomía, o de mejorar tus resultados si utilizas Shockwave, porque aunque lo puedas utilizar en subintimal con seguridad, parece que el resultado podría ser mejor intraluminal. Intentamos si podemos cruzar intraluminal, pero claro, las lesiones muy largas, flash, oclusión de la superficial con recanalizaciones P2, P3, muchas veces tienes que ir a hacer un abordaje subintimal, no te queda. Sí. Cuando haces un abordaje subintimal, ¿cuál es tu técnica favorita de hacer el cruce? De reentrada, ¿te refieres? Sí, de reentrada. Habitualmente punción retrógrada, porque no disponemos de dispositivos de reentrada en nuestro centro, entonces si no entras en anterogrado, hacemos una punción retrógrada. No, sí, pero ¿cómo intentas? Sí, yo tampoco entiendo lo que estás preguntando. Ok, haces punción bidireccional. Ajá. Y estás en dos planos diferentes. Ah, vale. Sí, ok. ¿Cómo intentas entrar en el mismo plano siempre para hacer un vale, pues bueno, utilizamos... Sí, ya te entiendo lo que me dices. Hacemos técnicas de cart, de reverse cart también. Si esto no funciona, utilizamos nuestra técnica de reentrada con 2 lazos, igual que el BAST. Metemos un lazo a nivel distal, un lazo a nivel proximal. Pinchamos atravesando los 2 lazos, sacamos la guía extraluminal y ya conectamos las 2 luces. Luz verdadera, luz falsa. Establecemos un through and through y ya tenemos el rendezvous. Sí, esa es mi técnica favorita. Súper raro que la necesites. Yo no paso mucho tiempo. Es raro. A ver, 1%. Tan fácil, es que es tan fácil. Una vez en 15 años he tenido que hacer eso. Yo la uso todo el tiempo. Yo si intento un poquito el cart, si no me sale, mira, lo tengo en 3 segundos. Okay. Esta semana Marta, la hemos tenido que utilizar, Miguel. Ve Esta semana hicieron, teníamos Marta, mira las lo que luces. hicieron al pobre Lucas. Está usando vuestra técnica a loco, claro, a todo. Es la mejor técnica. Marta, a ver, de 10 casos complejos, ¿cuántos necesitas usar doble lazo para cruzar? No en arterialización. No, es infrecuente, pero claro. Como técnica de recurso es muy útil. Mira, el otro día tuvimos un caso que teníamos las 2 luces muy, muy separadas y después de hacer cart, reverse cart, double cart, no conseguíamos entrar y claro, metes los lazos, es infalible, porque pinchas, aunque estén separados, conectas las luces. O sea que como técnica de recurso, ¿Cuánto tiempo además pasaste? una técnica sencilla. ¿Cuánto tiempo pasaste haciendo todas las otras técnicas? Bueno, estuvimos un ratito, sí, porque al final, empiezas y te das un balón, sacas otro balón, pones uno por abajo, otro por arriba, bueno, sí. Es la de doble lazo, es la cosa más fácil del mundo. Es como angiografía for dummies. Oye, Miguel, esto es un follower, ¿eh? Este tiene 2 lazos tatuados detrás de la pierna. En la parte de abajo. En la parte de abajo. Tengo un tramp stamp de 2 lazos. Tiene un tramp stamp de lazos. Oh boy. Bueno. Ok, bueno, vamos para abajo en el pie, porque el artículo realmente se hablaba mucho de eso y yo creo que nos enfoquemos aquí los últimos 15, 20 minutos. Dividimos el pie en las 3 zonas
y explicarnos para qué la necesidad de tener esta división geográfica. Bueno, como os decía, la clasificación y esta división se establece un poco para establecer la complejidad de las funciones. La zona 1 implica básicamente la arteria pedia y la arteria plantar común. ¿Por qué es más sencillo? Pues es más sencillo pinchar aquí, no solo por una cuestión de calibre, obviamente los vasos son más grandes, pero fundamentalmente lo que tienes es un soporte óseo que te fija el vaso cuando haces la punción. Y esto te disminuye bastante la movilidad del vaso y hace que lo puedas pinchar de una forma más sencilla. En la zona 2, que ya estamos hablando de arteria lateral plantar, medial plantar, arteria tarsal, ya son arterias más finas, pero sobre todo ya empiezas a perder el marco óseo, el soporte óseo que te facilita la punción. Entonces ya empiezas a tener dos problemas, un problema de calibre y un problema de profundidad también y de movilidad del vaso. Y ya la zona 3 ya no solo es que sea una zona más difícil porque lo que pinchamos es más pequeño, sino que necesitas a veces movilizar el pie, movilizar los dedos para poder acceder a las arterias interdigitales. Esto hace que pinchar con road mapping sea más complejo porque puedes perder la imagen. Y luego, obviamente, la punción del arco lo que hace es que si tú tienes una complicación puedas comprometer todo el pie. Entonces, hay una cuestión de complejidad y también hay una cuestión de potencial tasa de complicaciones. Un poco es por aquí por donde empieza a cobrar sentido la clasificación. Complejidad y entender que debemos ir aumentando, acercándonos a la zona 3 cuando tengamos dominadas las funciones en la zona 1. Yo creo que es porque muchas veces la gente ve un caso en un congreso o en las redes sociales de mira qué bien una función del arco, mañana lo hago, ¿no? Yo creo que cobra sentido hacer entender que no debes empezar por ahí, que debes ir de menos a más. Por esto lo de 1, 2 y 3 y establecer, bueno, si veis en el artículo, en la imagen, lo que establecemos también es un semáforo en el que la zona verde es la zona 1 y la zona 3, que es la zona roja, son las arterias digitales y el arco plantar. ¿Cómo manejas usualmente estos vasos están clasificados de manera circunferencial? ¿Cómo maneja el bounce? Yo digo como cuando la aguja bounce off. Rebota, sí. Rebota del vaso, que está tan calcificado que hay mucha movilidad de la arteria y entonces la aguja rebota bastante. Bueno, pues en esto describimos ya hace, 5 o 6 años, publicamos en Journal of Endovascular Therapy la técnica Buddy Needle. Lo que hacemos es utilizar una segunda aguja. Cuando pinchas y la aguja rebota, habitualmente se queda localizada en el lateral del vaso. Entonces lo que hacemos es emplear una segunda aguja para intentar incidir en el vaso, de modo que la primera fija la arteria y con la segunda incide sobre ella una vez que la arteria está fija. A veces consigues fijar de forma lateral en un lado, pero cuando vas a pinchar la arteria se mueve hacia el otro. Aquí es útil utilizar la técnica que llamamos chopsticks, utilizando una tercera aguja, de modo que 2 agujas fijan la arteria, cada una en un lateral, y con una tercera aguja incidimos alineados con el vaso, porque esto también es algo que describimos mucho en el artículo. En cualquier punción, incluso si tú pinchas una femoral común, obviamente, lo adecuado es pinchar en línea con el vaso, porque así tendrás toda la longitud del vaso para poder acceder a la arteria. Pero si estás pinchando una arteria de 2 milímetros, esto cobra mucho más sentido, porque si tú pinchas de forma diagonal vas a poder incidir únicamente en un punto. En cambio, si tú estás completamente alineado con el vaso, vas a poder incidir en toda la longitud del vaso que estás viendo. Entonces, de este modo lo que hacemos es poner 2 agujas, si es necesario 2 o únicamente una, así la arteria se queda fija y la podemos pinchar. Esto es útil en punciones de la arteria plantar y de la arteria pedia, pero todavía más útil en segmentos en los que no hay marcos y la arteria es más móvil, como es la zona 2, para funcionar la arteria medial plantar, lateral plantar o la arteria tarsal. ¿Y usualmente utilizas una visualización radiográfica cuando tienes los calcium tracks o tu preferencia es usar ultrasonido? Para la zona 1
yo creo que el ultrasonido es perfecto porque la visualización suele ser buena. Incluso aunque no tengas muchas destrezas ni muchas habilidades, hacer una punción en zona 1 ecoguiada suele ser sencillo. La zona 2 y la zona 3 yo creo que hay que tener ya mucha habilidad con el ultrasonido, disponer de un equipo bueno, sondas ya joystick, sondas adecuadas que faciliten esa punción. Las punciones en zona 2 y en zona 3 es muy infrecuente verlas hacer bajo ultrasonidos. Nosotros no las hacemos siempre punciones guiadas por Scopia con road mapping. Y, por supuesto, si hay calcio es mucho más útil que el road mapping, porque siempre que tú tienes una marca de calcificación, a pesar de que el pie lo muevas, a pesar de que te apoyes mientras estás pinchando en el pie del paciente, no vas a perder tu mapa, porque el calcio siempre está ahí. Exacto. Si no tienes calcio, esto lo complica un poco, porque tienes que ser muy preciso, no tocar el paciente, no moverlo, para no perderle el road mapping. ¿Ustedes usan guantes con protección? No. No. Yo tengo que ir a un dermatólogo. En esto... No sé. No, de verdad, es que no... Tengo esta mierda rara, mira. Y... bueno, de repente es una estupidez, pero tengo ya como 6 meses de tener como una escoriación y es justo donde hago las punciones. O sea, no sé, Marta, si ves, pero acá tengo como una... No consigo ver porque ya... Que igual es como una radiodermitis, ¿te refieres? Que igual es... Es a lo que estoy pensando, ¿no? Porque yo creo que es verdad que a veces se nos olvida y nos pasamos horas debajo del... Nos olvidamos. Es absolutamente cierto. Y nosotros llevamos dosímetro de anillo y nuestras mediciones del dosímetro de anillo no son 0 para nada, ¿eh? Claro, el dosímetro de solapa sí que te da medición muy baja, pero el que llevamos en la mano no. Y sí que es cierto. Lo que sucede también es que parece que con los guantes, aparte de que pierdes... Algo así, ¿no? Cero comentarios. Ojalá que no sea una clamidia en la mano, pero creo que preferiría que fuera eso a que fuera una radiodermitis, porque vaya, es que está justo donde lo pongo y yo también hago lo mismo, ¿no? Yo uso mucho el X-ray para muchas de estas punciones. ¿Tiene de protección acá? Acá no tengo, pero los he usado. Lo que pasa es que son súper incómodos, son muy calientes. Son muy incómodos, pero son sí que gruesos, hay guantes que tienen LED. Son muy gruesos, y luego además son muy calientes. parece que aumentan la radiación dispersa. Cuando metes la mano, como tiene que aumentar la penetración del rayo, aumenta también la radiación dispersa. O sea que tampoco lo que ganas en la mano lo pierdes en el resto, porque aumenta la potencia de forma automática el equipo de rayos. Yo estoy seguro que Jill nos regañaría a todos y diría, ustedes tienen que aprender a usar el teléfono. Sin duda. Pero si manejásemos el eco como Jill, lo haríamos. Cierto. Sí. ¿Qué combinación en estas, hablanos desde el punto de vista de insumos técnicos? Nos hablabas antes de que para la mayoría de tus funciones por encima del tobillo es simplemente una aguja, una V18 y un microcatéter 018, que, by the way, ¿cuál microcatéter es el que preferís? Nosotros utilizamos habitualmente el CXC de Cook. ¿En serio? ¿Has tratado el Navicross? Sí, lo tenemos también y hemos utilizado a veces el Navicross recto. Yo creo que es una cuestión de... Una vez estás acostumbrado a un material, te cuesta un poco el cambio. Yo creo que el Navicross a mí me gusta mucho para hacer luego la recanalización, porque creo que es un catéter bastante potente, pero tengo la sensación, pero esto, claro, es una cuestión de que cuando llevas muchos años trabajando con un material, tu tacto está hecho a ese material. Tengo la sensación de que va a perforar más el vaso cuando introduzco porque tiene más potencia. Entonces, para ganar el acceso, prefiero el CXC. Y luego, si no consigo, porque no tengo suficiente soporte en la recanalización, preferiría cambiarlo. Yo usé CXC por años, porque fue el primero que salió, y me encantaba que era cortito. Era el único que había en 65 centímetros. Sí. Y el día que me pudieron un Navicross, es lo mejor del mundo. Dejé tirado el CXI. Sí. Pero Marta tiene razón, que es cuando me meto al pie cambio, porque meter un CXI
por ejemplo, si haces un acceso de la lateral plantar o una tarsal y tienes que tirarte una curva rápida, Sí. el Navicross es a little bit heavy, es un poquito Es heavy. un poco rígido y es un muy poco, rígido, sí. claro. Usas un Sí. 0.10. Cuando estás en la zona 2 y en la zona 3. En la zona 3 ya mencionaste que usas 0.14. Pero en la zona 2 usas 0.18 todavía. 0.18 y en la zona 3 en el arco plantar también. Donde no lo uso es en digitales, pero en el arco plantar también, porque yo creo que a la hora de ganar el acceso tiene un equilibrio perfecto, una guía bien V18, también la Command 18 que tiene el short tip y es una guía muy soportada. Esto a la hora de ganar el acceso es muy bueno. Sí. Ya en las arterias digitales que muchas veces ya tienes una discrepancia tal de calibre que incluso una guía de V18 se antoja a veces según sea el vaso grande. Sí. Y me ha pasado cuando... Pero terminemos de nada más, let's wrap up materiales. Porque yo quiero que... Y guía me diste Exacto, V18. quiero una lista de materiales, del el laboratorio perfecto que hace VTA debería de tener A, B, C, D y E. Entonces Vale, pues, hablemos de materiales. guías y de catéteres, materiales básicos y puedes cambiarlo de zona 1, 2 o 3 o irrelevante de la zona, cuáles son los materiales que necesitas Vale. tener a tu Mira, disposición. yo diría, empezando por lo más básico que es la aguja, que a veces parece irrelevante, pero no lo es tanto. Lo habitual es que utilicemos, bueno, no sé, imagino que vosotros también, la aguja de 21 Gs del set de micropunción, el Q que es el más extendido, 4 centímetros, que en el pie habitualmente es suficiente, no necesitas una aguja más larga. Nosotros utilizamos ya sobre todo a partir de zona 2, pero a veces también incluso en zona 1, una aguja de 22 Gs, también de 4 centímetros, que es el set de micropunción arterial pediátrica que hay en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, que suele ser, lo hay de Arrow, también lo tienen otras casas. Como lo único que queremos es la aguja, porque hacemos un abordaje seatless, esta aguja de 22 Gs, 4 centímetros es perfecta ya para pinchar, sobre todo zona 2, zona 3 sin duda, aguja de 22 Gs. Aguja de 21 Gs es muy útil cuando hacemos body needle, porque es un poquito más soportada, porque a veces la aguja de 22 Gs se puede incluso doblar. Entonces, aguja de 21 Gs también tenemos. Y cuando utilizamos otra técnica de la que no hemos hablado, que también describimos, que es la telescopic needle, sobre todo cuando haces punciones en profundidad, a veces las agujas de 22 Gs o de 21 Gs largas de 7 centímetros se van doblando a medida que avanzan por los tejidos, por el músculo. Entonces, esto a veces dificulta el alinearte de una forma correcta con el vaso. Porque cuando llegas al vaso, donde tú has puesto el ojo, la aguja se ha doblado y ya está en un lateral. Entonces, lo que hacemos es telescopar agujas, utilizar agujas de carga de 18 Gs y por dentro de la aguja de 18 Gs meter la de 21 Gs de 7 centímetros y de este modo la punta de la de 21 Gs no se dobla. Entonces, así como básicos de agujas, aguja de 18 G para hacer telescopic needles necesitamos. Yo lo he hecho para la superficial Nunca femoral. lo he hecho. Está súper bueno este Sí, tipo. buenísimo. Sí, y muy útil, por ejemplo, para pinchar peroneas proximales, tronco tibio peroneo, que a veces si tenemos piernas que son musculadas, este músculo te acaba doblando un poco, rectificando la dirección de la aguja. Sí. Y luego, bueno, pues eso, básicamente 22 Gs, que muchas veces la gente no piensa en ello porque no hay nada dedicado a la punción del pie en 22 Gs, pero es lo que os digo, es algo muy barato porque son las agujas de punción arterial de las unidades de cuidados intensivos pediátricas. En cuanto a guías, V18 es nuestra guía de cabecera, pero bueno, también la Command ST de 18. ¿Te gusta la V18 corta, supongo, no? No está, esto en la guía nos da un poco igual. Lo que sí utilizamos es el microcatéter corto, que os digo, tenemos el Navicross y el CXC cortos y luego... Usar un microcatéter corto con una guía de 300 centímetros para mí es una nodia. Yo uso la de 300 centímetros. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque si cuando hago el cruce, mantengo esa misma guía. Sí, eso es por eso usamos nosotros la guía larga también. Esto es lo que yo... A ver, mi recomendación personal es usen la guía corta de 150 con un 65. Así no está esa joda de que la guía está por todo lado y hay 7 personas detrás tuyo tratando... Porque además a veces uno está en unas posiciones raras y la guía está por todo lado. Sí. Terminan contaminándose las guías. Entonces yo lo que hago es que yo uso la de 150 con un 65. Y cuando llego donde tengo que llegar, el microcatéter se avanza y saco la guía y entro con una guía de 300. Ya cuando está hecho la parte difícil.
Pero para el inicio me gusta una guía cortita. Pero bueno, sigamos. Y luego, guías, utilizamos la Coman 14 si pinchamos digitales y un catéter de 0,14, que puede ser un CXI también, corto. Y yo creo que para la punción un poquito más. Bueno, un poco las agujas, que a veces parece una tontería, pero lo de las agujas es importante. Pasa a veces también en la superficial, que hay gente que tiene agujas de punción muy cortas, de 7 centímetros para puncionar femoral común, y quieres pinchar con una aguja de 18 Gs. A veces en pacientes corpulentos no te llega la aguja corta, necesitas una aguja de 9 centímetros y muchas veces no la tienes disponible, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que pensar un poco en las agujas si vas a hacer punciones, y luego un microcatéter, cada uno el que se sienta más cómodo, y yo sí que creo que es crucial una guía con un tip corto, porque si estás muy cerca de la zona a recanalizar y el tip es largo, esto te va a condicionar el soporte a la hora de pasar el catéter. Marta, uno de los problemas frustrantes, ¿verdad? Cuando uno tiene una arteria extremadamente calcificada o tienes un área de punción pequeña antes del área de donde está ocluida la arteria, es que el catéter no entra. No pasa de la pared de la arteria. ¿Qué tipo de estrategias tienen para ese problema? Bueno, aquí lo que se puede utilizar es una técnica de inner pierce, utilizar una aguja, rotarla en la entrada del vaso. Una aguja que puede ser un poquito más grande para facilitar sobre la guía, me refiero. Pasas tu guía y rotas un poquito la aguja para poder avanzar a continuación el catéter. Esto puede ser una forma. ¿La misma aguja? Te puede servir la misma aguja de punción o si has pinchado, por ejemplo, con una aguja de 22 Gs, utilizar una de 21 Gs o incluso un poquito más grande. A veces también te puede servir hacer pierce, intentar romper un poquito la placa en la zona de la entrada, o ahí sí que puedes utilizar igual un catéter que tenga un poquito más de soporte. También los introductores de micropunción de 7 centímetros que se pueden utilizar para micropunción femoral son un poquito más soportados, y el dilatador del introductor a veces también puede ayudar en la entrada a la arteria cuando hay calcificación. Okay. Porque yo y lo intenté, pero no sé, quizás lo entendí mal. Es que la técnica de usar, tienes la punción, tienes tu guía dentro del vaso, sacas tu aguja que usaste de 21 G, y entonces entras una de 18 G. Y cuando entras en el vaso, rotas. Rotas, eso es. Sí. Exacto. El problema que tuve es que le hice como un bend a la guía. A la guía, sí. La doblé. Y entonces, es difícil. Perdiste la punción, claro. Perdiste la punción. Ese es el problema que tuve de intentar eso. No sé si tienes alguna sugerencia o... No, bueno, esto puede pasar. Yo creo que nos ha pasado a todos perder alguna vez alguna punción porque la guía se dobla. Sí. Esto no es una cosa infrecuente. Marta, cuando ustedes ya logran hacer el wiring, rewiring y todo esto, hablabas de los cruces y de dónde estar, etcétera, etcétera. Es difícil en el pie, por el calibre de los vasos, exactamente saber a dónde estás. Y la capacidad del IVUS de bajar hasta allá y darte una resolución adecuada para saber lo que estás viendo, para mí es poca, ¿no? de mierda, si no ves nada. Entonces, ¿cómo abordar esa joda de que no sabes exactamente dónde estás en este tipo de vasos? Te vas con un balón pequeño, haces una toma, quedas contento, entonces subes el balón a otro diámetro mayor, etc. ¿Cuál es el thought process, el proceso aquí de terapéutico, ya que uno cruza en estos vasos tan pequeños? Lo primero que hacemos, te refieres a que pasa la guía y no puedes cruzar dispositivos, ¿no? No, yo estoy hablando nada más en términos generales. Has logrado, todas estas técnicas son para cruzar, para entrar, para pasar guías. Ahora estoy hablando de, vamos a hacer terapia.
tratamiento. Podemos tocar antes lo que mencionaste, de que pasaste la guía y entonces no puedes pasar un balón. Dale, hagamos eso para... Es un problema bastante Claro, hagamos eso. Y luego hablamos de, ya cruzaste, ¿cómo tratar? ¿Cuál es el algoritmo de terapeuta? El algoritmo de tratamiento. Vale, bueno. Yo creo que cuando la guía pasa y nada más puede pasar, esto pasa muchas veces, dices que esto incluso sin necesidad de una punción retrógrada, ¿no? Vas en anterógrado, te cruza la guía, intentas pasar balones y nada pasa. Yo creo que todos intentamos empezar por balones de ultra bajo perfil, bien over the wire o incluso balones de coronarias, específicamente monorraíl, que a veces son balones muy cortitos y muy bien perfilados. ¿Cuál es tu balón favorito de bajo perfil? El que para mí el Armada XT es el balón que utilizamos de bajo perfil. Yo creo que es el que mejor perfil de cruce tiene, y cuando una Armada XT single mark, que siempre cruzan mejor, no pasa, ya tienes que empezar a escalar en tu estrategia. En ese punto, lo primero que hacemos es una punción retrógrada, porque el hecho de establecer un through and through ya te permite poder pasar dispositivos habitualmente. Si esto no sucede, utilizamos la técnica bad form, poniendo un torque, esta técnica que describieron un grupo japonés, poner un torque al final del balón y traccionar desde el acceso retrógrado, de modo que va como un rompehielos la punta del balón y suele avanzar de forma bastante... ¿Podrías explicar esa técnica que no la he escuchado? Mira, esta técnica lo que hace es, una vez que tú tienes establecido la punción retrógrada y una guía en through and through, lo que se hace es poner un torque device al final del balón, cerrarlo completamente de forma que se hace solidario con el balón, y desde el acceso retrógrado traccionas. Entonces, la guía y el balón quedan fijas porque están fijadas con el torque, y el balón avanza conjuntamente. Al tirar de la guía, avanzan guía y balón. Y la punta del balón... Lo pones donde sale el... ¿Cómo se dice eso? En la parte de atrás del balón. Sí, sobre la guía, para cerrarlo. Entonces la guía y el balón se hacen uno. Sí. Y cuando tiras desde abajo de la guía, el balón avanza. Y avanza como si fuera un rompehielo, porque como tiene esta punta así, tú tiras y el balón avanza perfectamente. Y es infalible, o sea, yo creo que eso no suele fallar. ¿Pones el balón lo entras desde el pie o desde la... No, el balón lo tienes en tu acceso femoral anterógrado, entonces le pones el torque device al final, lo cierras y traccionas desde el acceso retrógrado. Y yo creo que, bueno, no sé, no he visto ningún caso en el que esto no funcione. Y de hecho esto es tan útil... Sí, okay. Yo sí he estado en situaciones donde eso no me sirve, y lo único que me ha servido es... dejo el microcatéter o lo que sea abocado, pongo un balón de ultra bajo perfil y paso una 0.09 o una 0.014 y saco un aterotomo. O sea, uso un CSI o uso un rotablader. Por eso digo la 0.09. Porque si la 0.014 no te pasa, el rotablader de Boston tiene una guía 0.09. Y si ese 0.9 pasa, se acabó el problema, porque luego nada más bajas el rotablader y... Lo que pasa es que el CSI es mucho más amigable a bajar. Porque el rotablader, el problema del rotablader es que como va en la 0.09, empujarlo desde la femoral a través de una arteria medio calcificada, te quedas pegado varias veces hasta llegar al puro problema y finalmente es una joda. Yo creo que el CSI es mucho más maniobrable, y el Viper Wire, que es el 0.14, es una guía de mucho gramaje y te ayuda para bajar. Y yo he visto tantos desastres con Diamondback que... Diamondback el problema del Diamondback es que es altamente eficiente. O sea, es un drill. Y lo que pasa es que los problemas que yo he visto es que terminas con un no reflow. Porque desgastas tanto el problema, o sea, le haces tanto limado que te echas todo para abajo. Eso es lo que... Yo lo usé una vez y gracias a Dios que tenía la guía a través de todo el arco y todo. Trato la lesión, bien, nada en el pie. El pie se fue, y tuve que hacer TPA, tuve que hacer de todo, angioplastía, de todo, para poder tener un poco de alfa. Y después de eso dije, nunca más. No. Yo, a ver, de acuerdo, pero yo creo que es baja velocidad, un pasecito y ya. O sea, yo también la cagué en un caso hace como 7 años
y sé exactamente por qué la cagué. Porque me la pasé dando y alta velocidad y baja velocidad. Y yo, puta, está quedando lindísimo. Y le di alta. Y me quedó lindísima la edición. Parecía, weón, como si hubiera nacido ayer. Y cuando me di cuenta, la columna de contraste completamente estancada. O sea, nada, me cagué en todo el outflow y ese pie lo perdí. Yo lo perdí totalmente. Y ahí me di cuenta, ok, esto es un Bessel Prep y es tocadito, weón. Sí, es uno y ya. Es one pass, maybe two, at medium speed, never high speed. Sí. Yo nunca hago high speed. No hay ningún sentido. Es demasiado RPM, es demasiada destrucción y no está ganando nada. ¿Tú usas el Diamondback frecuentemente? No tenemos. Vamos a tener CSI ahora, pero aún no tenemos. Okay. Entonces, claro, esto es una estrategia que está muy descrita, lo que dice Miguel, pero no tenemos. Entonces, hemos desarrollado todas estas estrategias. De hecho, acaba de ser aceptado para publicación un paper en Journal of Endovascular Therapy acerca de una técnica también para cruzar en el pie below the ankle, que es la técnica BAT, que lo que hacemos es, cuando venimos por el sistema dorsal o por el sistema plantar y tenemos un problema en el arco que no cruza el balón el arco, lo que hacemos es pinchar el lado contralateral de forma anterógrada. Extraemos la guía y podemos hacer un BAT form, pero desde una punción anterógrada. Y esto es muy útil en el pie cuando nada te cruza el arco. Estoy loco por tratar esto. A mí una cosa que me encanta de todos estos jóvenes que publican hoy en día es que todos quieren ponerle un nombre fancy. Entonces, como para que se acuerden, ¿no? Como la técnica del BAST, sí, o la técnica del Bad Boy, o la técnica del Bad Form, o la técnica del torpedo. Y las de los japoneses son las mejores, weón, porque son casi como de anime, weón. Los nombres que hacen son de anime. Miguel, lo importante en la vida es el marketing. Exacto. Totalmente. Yo ya ahora le puse MB Class y estoy tratando de hacerme famoso con mi MB Class, pero lo aprendí de Marte y de Agus, que hay que ponerle un nombre fancy para que la gente se acuerde y ya terminas en el podio con una presentación sobre el Bad Form. Bad. ¿Verdad? La del torque detrás es ni siquiera, pues, es una acronym de 7 kilómetros. Exacto. Para ponerle un torque. Claro. Es como back-end reinforced torquing supply of single no sé qué. Y entonces le ponen Bad Form. Yo tengo que ponerle Bad Bunny. Dígale jazz. Bad Bunny como porque lo único que escuchan en el OR Bad Bunny. Esta es la... ¿Tú qué usas? ¿Kart? ¿Reverso? ¿Kart inverso? Yo no sé, weón. Yo pongo un balón arriba y una aquí abajo. O sea, yo no sé cómo se llaman. Y la punzo. Y si no, le doy vuelta. Balón arriba y balón abajo. Nunca he entendido. Pero bueno. Marta, hablemos 5 minutos sobre tratamiento. No hay mucho... O sea, vamos a ver, lo de la aterectomía, eso que vas a tener ahora te va a encantar. Muchísimo cuidado. No la caguen con extremada aterectomía. Se los digo por experiencia. Pero tampoco creo que es el mejor para meterse distal en estos vasos pequeñitos. Creo que se puede hacer mucho daño. Hay que tener mucho cuidado, bajar por debajo del tobillo. Pero en este caso, ¿ustedes qué hacen? ¿Balón? ¿Cómo deciden el tamaño? Háblame de cuánto tiempo el balón se infla. Este tipo de detalles. Vale. Nosotros habitualmente hacemos angioplastia. Angioplastia simple en el territorio below the ankle. No nos gusta el balón con fármaco. Básicamente por lo que has dicho tú antes, estos fenómenos de slow flow, incluso reflow, que pueden producir los balones con fármaco. Entonces, habitualmente no usamos balón con fármaco. Hacemos angioplastia simple. Siempre hacemos una predilatación con un balón de 2 milímetros habitualmente. Y luego tratamos la arteria pedia, plantar común, plantar lateral. Habitualmente balones de 2,5 milímetros. Esto a veces lo podemos medir con ultrasonido extravascular, si podemos medir el vaso y saber un poco. Y el arco a veces, en función de cómo lo veamos, si es muy grande o no, lo tratamos con 2 milímetros, 2,5, en función de si son varones y son mujeres. Esta suele ser la estrategia. ¿Alta o baja presión? Utilizado, ¿cuántas atmósferas? Solemos utilizar la presión mínima que abra el balón. Es lo habitual.
Okay. Utilizando balones largos. Si tenemos recoil en algún segmento, lo que usamos son balones ultra no compliantes, habitualmente balones de coronarias, usamos los OPNs a 30 atmósferas para esas zonas de recoil de forma segmentaria. Utilizamos Shockwave en ocasiones, si tenemos un recoil que está motivado por calcio. Y básicamente esto es todo lo que hacemos a nivel del pie. Angioplastia, balones ultra no compliantes y Shockwave. Ya te digo que bueno. A veces la lateral plantar o la lateral medial, cuando se acerca más a la parte distal del pie y en casos donde tiene calcinosis de la media, se ve como que se pone bien finito, kind of peters out, se pone súper diseased. Y yo he encontrado que si intentas hacer una angioplastía muy distal, pierdes todo el outflow, porque son muy sensitivas a intervenciones. Decides hacer tu angioplastía y dejarla un poco más proximal y no entrar hasta donde ves flujo, aunque el flujo es muy pequeño, o haces angioplastía de todo hasta donde llegue la guía. Bueno, depende. Yo creo que lo que funciona bien, si está funcionando, no debes tratarlo. O sea, si tú vas a tratar un arco plantar es porque tú ves que el arco está severamente enfermo y que tú le tienes que generar un outflow a ese paciente, porque si no la cosa no va a funcionar. Si tienes un arco plantar que funciona y está razonable por el hecho de que sea más o menos fino, yo creo que no debes tratarlo, porque las consecuencias que se pueden derivar y las complicaciones que puedes tener pueden ser serias. O sea, esto de obtener imágenes fantásticas muchas veces tiene un coste importante. Entonces tienes que tratar lo que creas que va a necesitar el paciente. Y esto pasa a veces también con la medial plantar. La medial plantar es un territorio que, excepto que tenga un arco posterior con una conexión a la tarsal que esté muy desarrollado, pues muchas veces es una circulación terminal, acaba muriendo ahí. Entonces, por tanto, se va afilando hasta el final del recorrido. Tú no puedes pretender que la medial plantar distal tenga el mismo calibre que proximal, y por meter un balón no vas a conseguir generar un mejor flujo. Entonces, yo creo que hay que saber ahí un poco dónde tratar. Y con respecto al tratamiento de la lateral plantar, si continuarlo a tratar todo el arco o no, pues un poco en función de cómo esté, hacer una arteriografía supraselectiva y en función de lo que necesite el paciente. Bueno, chicos, lamentablemente creo que hemos llegado al final. Sí, yo sé que ya te estoy viendo. Lucas me está haciendo la seña de sigamos y ya. Tenemos, a ver, yo creo que podríamos hablar con vos, Marta, todo el día. Sí. Ha sido, a ver, es bueno, si Joe Rogan puede hablar 4 horas de extraterrestres, nosotros podemos hablar 4 horas. Podemos hablar 4 horas. Pero tenemos que entonces empezar a cambiar el formato, porque tendríamos que hacerlo todas las semanas en vez de una vez cada 2 meses, que lo hacemos como metralladora. Pero bueno, Marta, te quiero agradecer de verdad muchísimo tu tiempo, tu experiencia, tus insights. Felicitarte por el proyecto, por la evolución, por lo que han construido, y también por el tomarse el tiempo de escribir y de compartir, porque yo creo que hay mucha gente que son geniales operadores, pero que también son un poco celosos y no les gusta compartir su técnica, no tienen interés de que el mundo aprenda de ellos. Y creo que necesitamos mucha más gente como tú, pero eres una trailblazer, y muchas gracias por todo lo que estás haciendo por nuestros pacientes y por nosotros. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir un rato con vosotros, de verdad. He estado encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Bien. Tenemos que hacer un podcast live desde Bilbao con una botella de vino en la mesa. Bueno, pues sí, yo creo que, a ver, yo la he cagado a mí. En el pasado me llegó alguna invitación y fue cuando estaba en la transición de Hop y no pude ni ir porque está de locos. Pero ahora que está empezando a balancearse, yo creo que podríamos tal vez considerar en el 25 ir a hacer unos programas por allá. Vale. Estaría buenísimo. Estaríamos encantados, ¿eh? Felices de recibiros. Fantástico. Un abrazo, Marta. Bueno, y feliz fin de semana. Pura vida. Muchas gracias. Venga, bye. Un besito. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast.